Muy buenas tardes, mi nombre es Geraldo Jiménez y con mi compañero Saigel Cuevas, hoy les estaremos haciendo una breve exposición sobre los diodos especiales. Esta práctica estaremos hablando un poco sobre los diodos especiales, cómo se conforman sus simbologías y funciones en la electrónica, con fines tanto de aprendizaje propio como de educación. El primer diodo del que vamos a hablar es el diodo LED. Este es un dispositivo que permite el paso de la corriente en un solo sentido y que al ser polarizado emite un haz de luz. Como aquí podemos ver, existen varios colores, blanco, rojo, amarillo, y dependiendo del color o la intensidad del color, será el voltaje que consuma. Este está conformado por un ánodo y un cátodo, como la mayoría de los diodos. Y por estas dos flechitas que miran así arriba, que si tiene un dato curioso, que si lo metemos en un simulador, esa es la forma que nos damos cuenta que el LED está funcionando, porque estos dos se prenden. Eh, Existen varios tipos de LED, como podemos ver está el DIP, el SMD, el COP y el micro LED. Los diodos Zener encuentran diseñados para mantener un voltaje constante en sus terminales. Para esto debe ser polarizado inversamente con un voltaje por arriba de su ruptura. Estos diodos se utilizan como reguladores de tensión eh, o voltaje para determinar tensiones y resistencia de carga. El diodo CN tiene un voltaje de ruptura inversa bien definido, en lo cual comienza a conducir corriente y continúa operando continuamente en el modo de polarización inversa. Aquí podemos ver en esta gráfica la ruptura que suele tener el diodo CN. Y aquí vemos su simbología, su ánodo, su cátodo, y formada por esta línea que al final tiene una ligera inclinación, que son opuestas entre sí. Y aquí vemos una foto del diodo Zener en físico. Aquí vemos un ejemplo de un circuito regulador con el diodo Zener. Aquí vemos ARS, que sería la resistencia de drenaje que sirve para limitar el flujo de corriente por el Zener. Esta está en serie con el Zener, podemos ver. Y la RL, que es esta, es la carga a elemento que, de salida, que va a tener la tensión constante que el Zener da. Algo que si nos damos cuenta, un pequeño detallito, es que está polarizado de forma inversa. Aunque aquí parece que está positivo y negativo, pero en realidad esa es la forma correcta en la que debe estar. Pero hablando de diodos en sí, está puesto de forma inversa. Aquí podemos ver una pequeña fórmula que es para calcular el RS que necesitamos para saber el voltaje que queremos limitar. Eh, Donde BS es la tensión de entrada, BO es la tensión de salida y L es la intensidad de carga máxima y IZ es la intensidad de corriente a través del diodo Zener. Fotodiodos. Es un tipo de diodo que genera corriente cuando es expuesto a la luz. La corriente eléctrica generada aumenta cuando la cantidad de luz que lo incide es más intensa. Aquí podemos ver su simbología, ánodo, cátodo, y por estos círculos, esta flechita, aquí podemos verlo en físico. Esto se usa normalmente en transceptores ópticos en fibra óptica, medidores de luz, detectores de radiación ultravioleta, detección de gases y medición de gases. Los diodos láser. El diodo láser es un pequeño dispositivo compuesto por electrones y huecos mediante procesos químicos. Son estimulados para crear una luz que emerge de un lente focalizado, que focaliza en un haz en la dirección deseada. Eh, su pequeño tamaño y su precisión en comparación con otros métodos ha hecho que los diodos láser se usen en campos como la oftalmología, la odontología, además de la dermatología. Estos se usan en productos electrónicos de consumo, máquinas médicas como ya mencioné, vehículos autónomos, en instrumentación científica como espectrometría, telémetros, etcétera, y tiene muchísimas aplicaciones industriales como la impresión 3D. El diodo bárica es un tipo de diodo en la que la capacitancia interna puede alterarse como resultado de la aplicación de, de de una tensión de polarización inversa. Aquí podemos ver que su simbología cambia un poco, que aquí es como la unión de un capacitor y de una flecha. Esa es su forma de cómo se vería en físico. Hay de dos formas.
Y aquí podemos ver una representación física de cómo funciona. La función del diodo bárica es almacenar carga, por lo que siempre funciona en condiciones de polarización inversa. Eh, es conocido por otros nombres como varacto, volcat, condensador de tensión variable o diodo tuning. Eh, Normalmente se aplica una tensión de polarización directa, la corriente eléctrica fluye como resultado de este. La región de agotamiento se vuelve insignificante, lo cual es prácticamente indeseable. Estos se usan para circuitos de diseño RF, multiplicadores de frecuencia, eh, amplificadores paramétricos, entre otros. El siguiente diodo a explicar es el diodo túnel. Es un tipo de semiconductor de diodo que tiene un efecto negativo de resistencia debido al efecto mecánico cuántico llamado tunelización. Es un tipo de diodo que es capaz de ser muy rápido en el rango de frecuencia de las microondas. Es el efecto mecánico cuántico que se conoce como tunelización. Es ideal para la rapidez de los osciladores y receptores por su característica pendiente negativa. Pero no puede ser usado en grandes circuitos integrados, por eso sus aplicaciones son muy limitadas. Aquí ahora tenemos al diodo PRIN. Este es un fotodetector que se utiliza para convertir la señal o señal eléctrica. Se nombra así por positivo intrínseco negativo, ya que este es como un diodo P normal pero con una capa intrínseca en medio de las anteriores. Al polarizarse en directa, genera descargas que se inyectan continuamente en la región I desde la región P hasta la N, y esto reduce la resistencia del diodo y se comporta como una resistencia variable. En polarización inversa, el diodo se comporta como un capacitor. Las regiones P y N actúan como las placas positiva y negativa del condensador y la intrínseca como el aislante entre la placa. Se utiliza en conmutadores de radiofrecuencia de alto voltaje, fotodetectores y protectores sobre tensiones. Seguimos con el SCR, que significa rectificador controlado de silicio, y es un tipo de tiristor formado por 4 capas de material semiconductor con estructura PNP o bien PNP, PNPN o NPNP. Ok. Posee 3 pines: ánodo, cátodo y gate o puerta. La puerta es la que se encarga de controlar el paso de corriente entre el ánodo y el cátodo. Funciona como un diodo rectificador controlado. Se considera un interruptor abierto hasta que se activa el gate. Allí conduce y se mantiene conduciendo, no necesitando de ninguna señal adicional para mantener su conducción. No se puede desactivar a pesar de que se evite que deje de conducir la puerta. Normalmente, la gate no tiene control sobre el tiristor una vez que está conduciendo, y cuando trabaja en corriente alterna, el SCR se desexcita en cada alternancia semiciclo. Tiene infinitas aplicaciones, pero resumiéndolo, se utiliza como control de voltaje o corriente en un elemento. Seguimos con los circuitos integrados de puentes rectificadores, que no son más que un circuito integrado, valga la redundancia, que tiene 4 diodos en puente, que suelen ser diodos rectificadores, y al aplicar una tensión eléctrica positiva del ánodo respecto a la negativa del cátodo, toma las características de un diodo rectificador básico y actúa como un un circuito conversor de corriente alterna directa. Entre los modelos más utilizados se tiene el GBU6D, GBU6J, DBI 12508A, DBI 12516A, GBS 4D y KBU 4M. Ahora tenemos a los circuitos multiplicadores. Estos son básicamente un circuito que multiplica o aumenta la cantidad de voltaje sin necesidad de cambiar el valor del transformador de la fuente principal. Multiplican este valor de voltaje en 2, 3 o 4 veces el que ofrece la fuente.
Y básicamente son un circuito de filtro de condensador modificado, un circuito rectificador, que hace que una salida DC se haga 2 o más veces la que se tenía en el pico de la corriente alterna. Lo hace mediante etapas de diodos y condensadores. Seguimos con el ejemplo primordial, que sería con el duplicador de onda completa. Simplemente es un par de rectificadores de media onda apilados en serie y polaridad contraria. Esta disposición permite que a lo largo de los semiciclos los dos condensadores se vaya cargando. Cuando un diodo se polariza, permite su conducción. En otro semiciclo se polariza el otro diodo y así se logra que al final se tenga el doble del voltaje entre los dos condensadores y sí, del voltaje que se tenía al inicio. Una manera distinta que se tiene es la siguiente, y es el duplicador de media onda. Sí, doblador de voltaje de media onda. Este está compuesto de dos partes, un clamper, que sería la sección B de la imagen, y un rectificador de media onda, sería la sección C. Este funciona de tal forma que permite que, igual que como antes, en un semiciclo se polarice un diodo, en el otro se active el otro, y así el voltaje que recaería sobre el condensador en el que queremos medir sería del voltaje de la fuente más el voltaje que se acumula en el condensador. Así tenemos el doble del voltaje original. En el siguiente ejemplo tenemos entonces que con las ideas anteriores, en este caso de onda bueno, con el de onda media onda se puede poner más etapas, y así mediante un funcionamiento similar se puede lograr obtener múltiplos del voltaje original que era introducido. Aquí se ve en la imagen que si se toma a partir de abajo se puede encontrar o medir o alcanzar múltiplos pares del voltaje original, y midiendo arriba tendríamos múltiplos impares del voltaje original, y tiene un funcionamiento similar, como dije, pero ahora se extiende en más etapas. Otra variación del multiplicador sería si lo utilizamos con la onda completa, y aquí simplemente se utiliza siguiente. Y aquí simplemente se utiliza el mismo concepto, pero mezclando onda completa y el de media onda, el duplicador de media onda. Y bueno, aquí se obtiene el doble y el triple dependiendo de dónde se mida. Seguimos con el limitador de voltaje. Bueno, y la aplicación del circuito anterior, que sería para los rayos catódicos, en tubos catódicos que se utilizan en los televisores antiguos y cuando se quiere un voltaje alto con una corriente baja. Ahora sí, con los limitadores de voltaje, seguimos. Con el circuito limitador de voltaje, el circuito es capaz de suprimir porciones positiva o negativa de una señal, como su nombre lo sugiere. Y bueno, este lo hace durante un ciclo, permitiendo que el diodo se polarice y simplemente mantenga los 0.7 que le corresponde. Y en el otro semiciclo, bueno, este no actúa y la corriente pasa normalmente por la resistencia. Y así se logra que se corte en algún semiciclo. Aquí se ve que en un ejemplo, cuando no quiere que sea específicamente 0.7 el voltaje de limitador, se añade una fuente en corriente directa, y así tenemos el voltaje de la fuente más el voltaje del diodo y lo limitamos. Puede ser en positivo o negativo. Sigue la cuestión entonces cuando queremos que sea cuando haya una limitación por ambos semiciclos. Bueno, se hace básicamente una disposición en paralelo de lo mencionado anteriormente, y así
En un punto se activará un diodo, en otro el otro, y se limita el voltaje que se quiere. Y se puede transformar una onda senoidal en una onda cuadrada que se puede utilizar, bueno, aproximación de onda cuadrada, que se puede utilizar en electrónica digital. Ahora viene el circuito sujetador de voltaje, que simplemente son uno en el que se añade corriente continua a corriente alterna. E igual que la situación anterior, hay dos tipos, positivo y negativo. Para ello se utiliza una combinación de diodo rectificador y capacitor. Y bueno, tiene un funcionamiento simple en el que en un semiciclo, dependiendo de la colocación del diodo, conducirá o no. Cuando conduce permite que el capacitor se cargue hasta aproximadamente el voltaje pico de la fuente, menos 0.7 que sería el del diodo. Y en el siguiente semiciclo, como el diodo no conducirá, provoca que el capacitor se descargue con la resistencia y así tendremos el voltaje de la fuente más el voltaje del capacitor recayendo sobre la resistencia. Así logramos un aumento o disminución de corriente continua en una corriente alterna, ¿no? Y seguimos entonces con la conclusión. Se vio aquí una serie de diodos que varían un poco de lo que tenemos entendido hasta el momento, pero si se sabe bien cómo funcionan, puede dársela una aplicación adecuada dependiendo de lo que necesitemos. Aquí las referencias y eso es todo.